¿Cómo duermen las abejas? La falta o privación de sueño vuelve a las abejas erráticas en su comportamiento e incoherentes en sus movimientos. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? Volvemos y en este segundo bloque vamos a escuchar la entrevista eh, que realicé a Eduardo Nachman. Él es maestro, jubilado, comunicador, cineasta, escritor y caminante de utopías emancipatorias. Si querés, Guille, ponemos al aire la entrevista. Contanos, ¿de qué se trata este hermoso proyecto inspirado en el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina? Hola, Carla. Bueno, nos interesó abordar este proyecto documental inspirado en Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que escribió en el 71. Hicimos un primer recorrido por Centroamérica, recorriendo sobre la situación actual de los territorios explotados, ¿no? Documentando los nuevos modelos de extractivismo sobre los bienes comunes naturales, por el modelo político-económico de los gobiernos, y también retratar los movimientos sociales contemporáneos en defensa de la tierra y el territorio. Según tu mirada y dentro de la amplitud que te permitió este viaje como experiencia reciente, ¿qué significa en Latinoamérica la resistencia hoy? Bueno, la resistencia hoy pasa por las comunidades, por las bases, por organizarse desde abajo, respetando el abajo y sin tener en cuenta a los de arriba, ¿no? Las organizaciones verticalistas están dando muestras de su ineficiencia o de su traición. Como vos decís, las resistencias desde abajo en nuestra Latinoamérica, en este recorrido, en este camino, ¿cuáles fueron los paisajes que te marcaron? Los paisajes que más recuerdo tienen que ver con la gente. Y en Las venas siguen abiertas, que es el proyecto documental, empezamos desde abajo, ¿no? Desde Centroamérica, desde Panamá. Ahí estuvimos en el canal descubriendo la historia de resistencia antiimperialista de muchos panameños con el control del canal de Panamá. Pero estuvimos también en la selva panameña, donde las mujeres, fundamentalmente las mujeres, resisten a la hidroeléctrica del río Santa María. Bueno, y de ahí nos fuimos a Costa Rica, a la selva de Costa Rica, donde estuvimos con una comunidad indígena que recuperó sus territorios. Bueno, y de ahí pasamos a Nicaragua, que está muy, muy complicado el asunto, muy difícil, con la traición del gobierno de los ex sandinistas, Daniel Ortega y su mujer Murillo, que tiene una dictadura traidora. Pero de Nicaragua rescatamos la resistencia de las personas con las cuales estuvimos, y de Mónica Baltodano, una comandanta sandinista que está expatriada, y la vimos en México cuando presentó un libro sobre la historia de la lucha de Nicaragua. Bueno, después estuvimos en Honduras con una cantante de resistencia maravillosa, con Carla Lara, y después nos fuimos al lugar donde mataron a Berta Cáceres, una luchadora increíble, que fue asesinada ella fue una de las principales del COPIN, de la Coordinadora de Comunidades Autónomas Indígenas de Honduras. También estuvimos con Berta Oliva, una referente de los derechos humanos
ahí en Honduras. Bueno, de ahí nos fuimos a El Salvador, donde estuvimos con un cantante, un cantor ex guerrillero de los Torogos del Morazán, y nos dimos el gusto también de estar en El Salvador, en la capital, con el que fue el director de Radio Venceremos, una radio de la guerrilla que fue fundamental. Bueno, y en Guatemala también estuvimos en la selva con las resistencias, sobre todo de las mujeres, de las comunidades que luchan contra los proyectos de hidroeléctricas, los proyectos mineros, los proyectos que llevan a cabo los patrones, ¿no? Los poderosos. Bueno, y en Chiapas, por supuesto, estuvimos en comunidades zapatistas y celebrando los 30 años de la irrupción armada pública del zapatismo. Con tu relato nos llevas a paisajes de resistencia y lucha de nuestra Latinoamérica. Volviendo a Chiapas, ¿qué te gustaría contarnos para ampliar nuestra mirada sobre organizaciones de autogobierno como el Zapatista? Bueno, y en Chiapas estuvimos en varias comunidades zapatistas, siendo testigos de la agresión militar y paramilitar del gobierno, metiendo presos políticos zapatistas, acusándolos falsamente. Hemos logrado la liberación de un detenido, pero quedan 5 presos políticos sin causa alguna. Y estamos hablando de un gobierno constitucional. Bueno, y evidentemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, destaca la problemática de la lucha anticapitalista, no solamente a escala mundial, y que la lucha es por la vida. Bueno, los zapatistas destacaron situaciones internas que han venido discutiendo en sus espacios y que los han llevado a definir cambios en su estructura del gobierno, donde se profundiza la autonomía. El subcomandante insurgente Moisés, el pasado 31 de diciembre, explicó y abundó ante los miles de asistentes, milicianos, base de apoyo, adherentes e invitados, primero en lengua tzeltal y luego en español, donde criticó a la noción, digamos, occidental o positivista de la propiedad de la tierra. Su eje gira en torno a lo común, la tierra de nadie, la propiedad debe ser del pueblo y común, ¿no? Así lo dijo el subcomandante insurgente Moisés. El pueblo tiene que gobernarse a sí mismo, y reafirmó la vocación pacifista que han respetado desde el 12 de enero del 94, ¿no? Él dijo: no necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen nos vamos a defender. Bueno, fue un encuentro maravilloso de fin de año y principio del año, recordando los 30 años del EZLN, y dijo fundamentalmente, la consigna final fue: viva lo común. O sea, la tierra las tierras no tendrán propietarios, y no serán ni privadas, ni ejidales, ni comunales, ni federales, ni estatales, ni empresariales, ni nada. Una propiedad de la tierra, como dicen, tierra sin papeles. Entonces, en esas tierras lo que se va a definir, sin preguntar de quién es ese terreno o quién es el propietario, pues se le va a responder: de nadie, es decir, del común. Y aclaró que esto se hará respetando las tierras que son de propiedad personal familiar, y las que son para trabajo de los colectivos se crea en terrenos recuperados. Esta no propiedad, ¿no? Y se
se propone que se trabaja en común por turnos, sin importar qué partido es, o qué religión, o qué color, o qué tamaño, o de qué género eres. Así lo dijo el sub Moisés. ¿Qué semejanzas encontraste entre los distintos lugares que visitaste? Las semejanzas que encontré es que lo que cambian son las geografías, pero el poder capitalista es el mismo, se va sofisticando, nos siguen engañando, y que la lucha de los de abajo sigue siendo fundamental para la construcción de la humanidad. Bueno, para ir terminando la entrevista, estaría bueno si nos podés hacer un mapa virtual descriptivo del recorrido y nos gustaría que nos contaras qué significa este viaje para vos y por qué querés compartirlo con nosotros. Bueno, el viaje que tenía un objetivo fundamental, que era la filmación de las venas siguen abiertas, bueno, significó el principio de la realización de un sueño que conversamos con Eduardo Galeano alguna vez con mate y vino de por medio. Él estaba arrepentido de haber escrito la historia económica, la otra historia económica de América Latina, y él autocríticamente decía que no es ni historiador, ni sociólogo, ni periodista, ni había recorrido los territorios para hacer las venas abiertas de América Latina. Y entonces nos planteamos el desafío de recorrer los territorios y juntarnos con los de abajo. Y así surgió esta idea de las venas abiertas, que iniciamos la filmación autogestiva, sin dinero, pero con muchísimo corazón. Y por supuesto compartir no solamente la noticia de la filmación, sino que seguramente cuando se estrene estaremos compartiendo la película. La primera parte de Insuficiencia Venosa, que es Centroamérica continental, pero queda Sudamérica y queda Centroamérica insular también por hacer. Gracias por compartir tan hermosa experiencia con Cómo duermen las abejas. Un abrazo fuerte y nuevamente gracias. Bueno, va un abrazo para vos, Carla, para los oyentes de Cómo duermen las abejas. Abrazos. Hoy nos encontramos aquí porque hace 5 años, en el 2018, nosotros decidimos recuperar estas tierras. Se resiste en el sentido de que nosotros conocemos que es un derecho que no solo voy a defender para mí, es un derecho que yo voy a defender para un pueblo, y no tanto para mi pueblo, sino para todo. Aquí en Costa Rica hay 24 territorios, entonces yo digo, si ganamos en un territorio, ganan el resto de los territorios. Si pierde uno de los territorios, pierden todos los demás territorios. Nos hemos confiado bastante, pero eso, digamos, ha implicado también mucho peligro. Sigue la persecución, hay muchos compañeros detenidos, por ejemplo, de la organización de ADEPSA, que defienden la península de Zacate Grande. Tienen compas detenidos en un gobierno que se supone defiende los derechos humanos y de los pueblos. Bueno, mi resistencia ha sido desde hace varios años. En mi territorio se introdujo las hidroeléctricas. Empecé a entender cómo es que las autoridades, en complicidad con las empresas, empezaron a criminalizar, a romper el tejido social en mi comunidad. Nos tomábamos las iglesias, hacíamos huelgas de hambre. Nada de eso se puede hacer en Nicaragua. No se pueden ni reunir 10 personas. No puede salir, no puede hacerse un piquete con una bandera de la patria como símbolo de resistencia, porque son capturados. Entonces tenemos que construir
y ser muy creativos para ser capaces de construir las nuevas formas de lucha. Existiendo ya el convenio 107 que hablaba de que los estados tenían que integrar a los pueblos indígenas a la sociedad dominante, pero hablaba del derecho a las tierras, que las tierras eran de los indígenas. Sin embargo, el Estado costarricense fue cediendo derechos. Grandes empresarios que quieren venir de otro lado a hacer hidroeléctrica para ellos hacer su propio negocio, dejando las comunidades, nos sirve a nosotros. Y también tendremos que salir porque si represan el río, todo esto se llena de agua. Tendremos que salir y para dónde nosotros vamos a vivir si en otro lado no vamos a tener la misma libertad que tenemos en nuestra tierra. ¿Por qué la defendemos? Porque este es nuestro territorio, este es nuestra tierra, es lo a donde nosotros podemos vivir felices, contentos y en paz. La libre determinación como pueblos indígenas que nos da el convenio 169. Es a eso que nosotros estamos aquí, haciendo un esfuerzo por querer rescatar lo nuestro, lo del patrimonio cultural. La guerra, en la medida en que la guerrilla la pierde, la gana. La guerra, entre la medida en que la Fuerza Armada la gana, la pierde. Sabemos muy bien que la comunicación comercial pues solo refleja todo lo que le conviene al Estado. Sin embargo, la comunicación propiamente de las comunidades visibiliza toda la parte coyuntural, todo el problema de las comunidades que existe, las represiones que cada una de las personas tienen desde sus comunidades con este Estado que vivimos como Guatemala. Conozco a jóvenes que están comprometidos en la lucha contra las dictaduras militares en El Salvador y me meto en la aventura de montar una radio clandestina en las montañas de Morazán. Así que el 24 de marzo de 1980 llego a El Salvador a montar la radio, con el sueño de que en 3 meses íbamos a hacer la revolución, pero se extendieron 11 años en la montaña. Fueron campesinos y campesinas, estudiantes y obreros que en la montaña durante 11 años estuvieron con ese sueño de derrotar décadas de opresión, de tortura, de exilio. Rompe los cristales del río leyenda, en ella el sol refleja un nuevo color, el color intenso de nuestra bandera, limpia como es limpia la revolución. Y como le dije ya rato, yo me siento orgullosa y no nos arrepentimos por lo que estuvimos haciendo. Ya los gobiernos que entraron y no hicieron nada, pues fue a ver por qué va, por la política de ellos. He visto a niñas que podrían ser mis hermanas sufrir porque no tienen las mismas oportunidades que de repente nosotros tuvimos de acceder a educación, a servicios de salud, y la gente está muriendo en el territorio. Entonces sueño con que estas comunidades pudieran tener acceso a justicia, que las comunidades tengan la posibilidad de que el Estado y estas empresas de alguna manera puedan resarcir el daño que han sufrido. Las venas siguen abiertas. Cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Tata Julieta, Canana Kutsu, Cajuchar Nana Echeri. Chiquek akologel retinamit, kikemunki, barhuacholef. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento.
van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escucha, resuena fuerte y no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. El corazón de la vida bombea con la sangre de la tierra. Abuelas y abuelos nos enseñaron a luchar por ella, por la memoria, por la historia, contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escuchan, resuena fuerte y no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. Somos los pueblos, tejido fuerte de dignidad.